Muy buenas tardes. El papel de los líderes de la iglesia. En esta sexto domingo del tiempo de Pascua, la iglesia nos presenta varias lecturas. Primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles y yo voy a dejar a un lado esta vez el Evangelio que me gusta tanto, el Evangelio de San Juan, y voy a centrarme con ustedes unos minutos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque aquí se trata de la historia de la primera iglesia, se llama la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Aquí estamos hablando de una iglesia una época antes de que se escribieran los santos evangelios, esta historia, porque estamos hablando quizá del año 50, 60 después de Cristo, 30 años después, apenas después de la muerte de Cristo, pero para este entonces Pablo está convertido y Pablo ya es el gran apóstol y Pablo se va. Como él nació entre paganos, él se dedica mucho a los paganos, a los que no son judíos, y deja a Pedro, por ejemplo, trabajar mucho con los judíos, con la versión de los judíos al cristianismo, y él se va a dedicar a los paganos, es decir, a los que no son judíos y que pues, no tienen ninguna religión o creen en falsos dioses. Eso es lo que significa. Pero entonces, este trozo que vamos a leer hoy se trata de esto y una controversia que surge en la iglesia primitiva y cómo se resolvió. Y el problema es el siguiente. Todos los judíos y todos los primeros cristianos son judíos. Pablo, Pedro, todos los apóstoles, todos los discípulos y todos ellos, los varones, están circuncidados según la ley de Moisés. Al octavo día les hacen la circuncisión, les quitan el famoso prepucio porque era algo que Dios había pedido a Moisés. Abraham, Moisés, ¿verdad? Que se hizo parte de la ley de Moisés, de que todo judío que quería pertenecer al pueblo de Dios y por tanto ser parte de la historia de la salvación tenía que ser circuncidado. Y esa operación dolorosa para los niñitos, pero era parte de su tradición y luego llegó a ser parte de su religión y como condición para entrar en el pueblo judío y para entrar en el pueblo escogido de Dios. Pero vamos a ver entonces lo que pasó. Entonces Pablo está fuera de Palestina, vemos, él está en Grecia, él está en lo que es Turquía ahora, él está en la ciudad de Antioquía, él está en Damasco, lo que sería hoy día básicamente Turquía. En aquel entonces pues no existía Turquía, existían Siria, bueno, también Siria existe hoy, ¿no? Pero son otras ciudades y otros pueblos. Bueno, lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, y estamos con el capítulo 15, si quieren seguirlo, versículos 1 y 2, y luego se salta al 22, 29. Y así comenzó el problema. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía. Ve que estos eran judíos cristianos, o sea, judíos de nacimiento que se habían convertido, y ellos estaban circuncidados y van a ver lo que hacen. Ellos entonces son judíos de la tierra prometida, que no han tenido trato con paganos, con extranjeros para nada en su vida, y están viendo que Pablo y Bernabé están convirtiendo a estas personas y ellos van entonces a donde está Pablo y Bernabé, allá en Antioquía, y algunos discípulos de Jerusalén, y se pusieron a enseñar a los hermanos en Antioquía que si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Moisés, no podrían salvarse. En otras palabras, que primero tenían que hacerse judíos para pasar a ser cristianos, a salvarse con Jesucristo, con el Mesías. Entonces, ellos como que la mente de ellos es que tenían que hacerse primero judíos antes de hacerse cristianos, tenían que pasar por esa prueba,
tenían que pasar por esa condición, pues teníamos que pasar por ese arco, ¿verdad? En la calle del arco, tenían que pasar por ahí para llegar al, al santuario de la Merced, ¿no? Pensemos así, haciendo un poco de broma, ¿no? Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Entonces Pablo y Bernabé salieron a defender a los paganos que estaban convertidos al cristianismo. Y al fin se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Lo que quiero enseñarles hoy o indicarles hoy es de que la iglesia estaba un poco estructurada aún en los primeros tiempos. Imagínate que Jesús se muere hacia el año 30 de nuestra era. Ya 20 años después la iglesia comienza a extenderse bastante. Ha pasado Pentecostés. Y ha salido el cristianismo fuera de Palestina, fuera de Judea y de Galilea, esas dos partes de la Tierra Santa. Y entonces, entonces ven que hay un problema, que no se ponen de acuerdo, hay un problema entre los de Antioquía, entre los que están predicando a los paganos y a los que están todavía en la Tierra Santa, que son los primeros convertidos cristianos, todos ellos judíos de nacimiento. Y se decide ir a Jerusalén. Nada más quiero enseñarles o indicarles, queridos amigos, que entonces Jerusalén como que fuera una ciudad muy importante, comienza a tener casi una primacía. Y ellos van a consultar entonces, podríamos decir, con una autoridad. Comienza a haber una autoridad en la iglesia cristiana. Quiero que lo sepamos también como católicos, porque a veces nos pueden contradecir en este sentido de que que todas las iglesias son iguales y tienen la misma autoridad. Pues ya vemos que en el año 50, ya ellos están recurriendo a una autoridad como a un juez, podríamos decir, para que esta autoridad decida qué es lo justo, qué es lo que tienen que hacer, porque no están de acuerdo. Entonces van a Jerusalén. Y si ustedes se van a fijar, la comunidad muy prudente de Antioquía no solamente manda a Bernabé y Pablo, a Saúl, sino que mandan a otras dos personas de respeto con ellos. Esto es muy inteligente, muy sabio de parte de la iglesia de Antioquía. Entonces, estos dicen que los apóstoles en Jerusalén y los presbíteros, que son los sacerdotes, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y los elegidos fueron Judas llamado Barsabás, no el malo, ¿no? Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía, entonces, nosotros los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, lo han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos en compañía de nuestros hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se aparten de esas cosas, harán bien. No les imponen la circuncisión. Nosotros, hermanos, somos fruto de eso. Nosotros somos descendientes de esos paganos. Así sea.